Con el simulador Electude realizaremos diagnóstico y evaluación del sensor de oxígeno y la generación de pulso de los inyectores de gasolina. En este simulador encontramos entonces el sensor de oxígeno. ¿Cuál es la función del sensor de oxígeno? La función de este sensor es medir el nivel de oxígeno de humo que sale por el tubo de escape. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de sensores de oxígeno, mientras existen de un cable, de 2 cables, de 3 cables. ¿Qué es lo que sucede en este sensor? Tenemos de 4 cables. Podemos encontrar acá esquema eléctrico. Ubicamos este sensor para ubicar cuáles son los terminales de cada sensor. Tenemos el sensor que es el calentador, entonces 2 conectores de este sensor son calentador, mientras otros 2 cables son el sensor de oxígeno. Entonces el calentador obviamente está alimentado por 12 voltios que viene de la batería y el negativo. ¿Cuál sería la señal del sensor que va a mandar a la eco? El número 3 entonces va a ser el color negro que va a enviar información a la eco. Luego vamos a analizar lo que son los inyectores. Los inyectores podemos ver que están ubicadas en la parte superior del motor, en la culata. La función principal de los inyectores es, como dice, inyectar combustible, pulverizar combustible en el sistema de admisión en los motores. Tenemos acá diferentes tipos de colores. Tenemos rojo azul, y tenemos rojo verde, rojo plomo y rojo azul. Entonces, según nuestro esquema eléctrico, encontramos acá los inyectores. Los rojos son la alimentación que viene desde la batería, 12 voltios, mientras los números 2, que el celeste, que el verde, que el plomo y azul, son las señales que va a recibir el inyector para poder inyectar. Entonces, para realizar las mediciones, sacamos el salpicadero y encendemos el motor. Al encender vamos a verificar, aquí voy a acercar un poco más para poder observar el sensor de oxígeno. Entonces vemos acá que al calentador llegan 13.83 voltios de alimentación. Ahora vamos a ver lo que es el voltaje que genera el sensor de oxígeno. Estamos midiendo con el mismo voltímetro el voltaje cuando el motor está aproximadamente casi a cerca de 1000 RPM. Tenemos casi 0.75 voltios. Aquí vamos a medir el voltaje señal que la eco envía a los inyectores. Entonces, a medida que vamos acelerando, mira, el voltaje va aumentando en este simulador Electude, que puede llegar hasta 5 voltios. Ahora también voy a verificar el voltaje de alimentación positiva que está llegando a los inyectores. Nos damos cuenta, mira, en nuestro multímetro tenemos 13.14 y si está 17, va oscilando el voltaje. Como podemos observar, estamos midiendo la resistencia del calentador del sensor de oxígeno, que va oscilando desde 1.5 al 1.8, que es una resistencia que tenemos que medir el motor cuando está apagado. Y también voy a hacer la medición de la resistencia de los inyectores. Recordar siempre que tenemos que medir esta resistencia cuando el motor está apagado, no está en funcionamiento. El valor que marca los inyectores es 16 ohmios. Ahora pasamos a medir las señales del sensor de oxígeno que tenemos gracias a un osciloscopio. Tenemos la señal ahí, por ejemplo, a 200 milivoltios, que observamos la señal que está menor, por ejemplo, a 1 voltio. Ahora verificamos también la señal de pulso de inyección de los inyectores. Estamos midiendo con el osciloscopio a 5 voltios a 200 milisegundos. Si nosotros aceleramos un motor, entonces vamos a ver la señal de inyección rápida de los inyectores. Ahora finalmente vamos a hacer el diagnóstico con el escáner. Primero que hacemos es identificar el vehículo. Luego hacemos clic en sistemas y hacemos clic en gestión del motor. Y acá vemos, podemos también ver acá si hay alguna avería para poder escanear. Hacemos clic en código de avería. Acá no tenemos ninguna avería. No existe falla de ningún sensor que está en buenas condiciones. Pero si aparecieran otros códigos acá, entonces significa que existen fallas y hay que revisar y hacer el mantenimiento respectivo. Entonces veamos acá datos en tiempo real para poder observar. Por ejemplo, acá habíamos activado ya para poder ver los datos importantes del motor. Están activadas temperatura del refrigerante del motor, las RPM del motor,
Vamos a ver la posición absoluta de la mariposa, la apertura del TPS. También vamos a observar el voltaje de alimentación del módulo de control motor, cuánto de voltaje está llegando a la ECU. Luego vamos a ver el ancho de pulso del inyector y podemos acá activar, también podemos ver la posición del pedal del acelerador, porque este pedal es electrónico de este automóvil que tenemos. Entonces, dicho esto, seleccionado todo eso, hacemos mostrar en selección. Y como observamos acá, ahí en este momento estamos casi cerca a 1000 RPM. Aceleramos el motor casi a 3500 RPM y tenemos estos datos reales del motor. Temperatura del refrigerante, mire, estamos casi a 89 grados centígrados. Está trabajando en tiempo real. RPM tenemos casi 3600. Entonces así podemos ver en tiempo real con el escáner. La posición de la mariposa del TPS está abierto casi 26%. Y el voltaje de alimentación que llega al ECU es 14 voltios. Y la posición del pedal del acelerador es 29%. El ancho de pulso del inyector estamos viendo que es 5 milisegundos que se va abriendo, que cada inyección existe en los inyectores. Y estas curvas que podemos ver en color casi verde, ese es el voltaje de alimentación que está llegando a la ECU. Y el rojo es el sensor de temperatura del refrigerante. Y el verde es la RPM que está yendo ahí. Y el celeste es posición del acelerador. Y el azul es la posición del TPS, del TPS motorizado, y la lila que podemos ver es el ancho de pulso del inyector que va oscilando. También podemos hacer una simulación de una falla. Vamos a regresar esto. Vamos regresando. Y puede ser la desconexión, por ejemplo, una desconexión de los inyectores. Y nos damos cuenta que en el salpicadero se prende el check engine, que nos dice que existe una falla, una avería en el motor. Entonces diagnosticamos, ¿no? Gestión del motor, código de avería, y nos damos cuenta que el escáner ha reconocido la falla que existe. Dice acá el circuito del sensor no hay ninguna, sistema demasiado pobre, pero dice acá el circuito del inyector abierto en el cilindro número 2. Obviamente que está el cilindro 1, el cilindro 2 está abierto el circuito, entonces tenemos que revisar. Entonces conectamos el inyector y borramos el código de averías y nuevamente vamos a hacer el diagnóstico con el escáner, código de avería. Entonces ya no tenemos acá porque ya hemos borrado el código de error. Entonces de esta forma podemos simular para el trabajo del motor, para aprender más práctico y así aplicarlo en el motor real en un automóvil.